Bueno, la idea es realizar los ejercicios que dejaron el día de hoy en Socrative. Para las personas que de pronto no alcanzan a hacerlas en clase, lo vamos a volver a realizar para practicar. Primer punto, una variable llamada a. Para definir una variable utilizamos la palabra reservada del idioma define, el nombre de la variable y el valor. Una variable llamada a que contenga el valor 5, listo. Lo mismo con las otras variables. C, valor 10. Y ahora una variable que se llame d, que tiene el valor de, como vamos a designar un valor pues compuesto, no es tan sencillo como poner 10 o 12. Como van a haber operaciones, lo ponemos entre paréntesis. El resultado de a más b menos c. El menos c no lo podemos poner simplemente así como menos c, porque lo va a tomar como si fuera una variable llamada menos c y no nos va a sacar un error. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir unos paréntesis, colocar el signo menos y la c. De esta manera ya debería funcionar sin ningún problema. Podemos comprobarlo. Listo. ¿Cuánto vale A? Nos devuelve que vale 5, B vale 8, C vale 10 y D vale 3. Funciona sin ningún problema. Vamos a el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Lo mismo, definir variables. Define una variable llamada E que contenga el texto hola. Solo con poner el texto entre paréntesis, ya él, entre comillas, el programa sabe que esto es una variable de tipo texto. No hay que hacer nada en especial. Lo mismo, define una variable llamada f que contenga el texto mundo. Ahora hay que utilizar dos funciones, string append y string length. Vamos a utilizar primero string length, que es una función reservada que lo que hace es calcular el largo de una cadena de texto. Por lo menos string length con E. Lo mismo hay que hacerlo con las dos. Entonces string length con F. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a contar cuántas palabras tiene. Por lo menos sola tiene 1, 2, 3, 4. Y mundo tiene 5. Entonces nos va a sacar un 4 y un 5 si lo corremos. Podemos comprobar. 4 y 5. Listo. El punto 1 ya está. Vamos para el punto 2. El resultado de concatenar E con F. Concatenar es unir dos o más cadenas de texto. Entonces, ¿qué utilizamos? String barra append barra no guión y las dos variables que queremos unir. Aquí eso daría como resultado, tendría que dar hola mundo. Lo va a dar unido porque no le pusimos ningún espacio, pero pues por ahora es así. Esperemos a que corra cuando él quiera, listo. Listo el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3. Bueno, aquí hay que hacer varias funciones. Ya son funciones y no variables. Una variable simplemente es pues algo con un nombre que va a tener un valor por dentro, ¿no? Ya la función es como, es más parecido a una ecuación que a una variable. Entonces, para hacer una variable lo más recomendable primero es empezar con el contrato. Es como una descripción general de lo de las funciones. Y vamos a empezar con este orden. El autor, Juan Felipe Jaramillos, ponen sus nombres. El doble punto y coma o un punto y coma, ambos funcionan para poner comentarios. Un comentario significa que cuando usted corra el programa, eso no se va a ejecutar. Lo único que sirven comentarios para la calidad del código, para uno poder leerlo de manera más cómoda. No afecta en nada y mejora muchas cosas. Fecha el día de hoy, 27 del 06 del 2020. El contrato. Lo que hace el contrato es definir el nombre que va a tener nuestra función. Por ejemplo, suma dos números. Tenemos dos puntos. Hay que describir qué parámetros recibes. Ya podemos ver que el punto A dice una función que reciba dos números y una cadena de texto. Entonces recibe un número y una cadena de texto. Esto genera un número, porque dice que retorna la suma de los dos números. ¿Listo? Propósito. El propósito es como una descripción breve. Entonces esta función acepta dos números y una cadena de texto. Y
retorna la suma de los dos números. ¿Listo? Ejemplo. Por ejemplo, pues se explica solo la verdad. Llevamos la función suma de dos números. Le pasamos el valor 4, 5 y por ejemplo hola mundo. Recuerden que recibe dos números y una cadena de texto. Lo que nosotros esperaríamos es que retorna 9, que es el valor de 4 más 5. Y la definición. Ahora vamos a escribir la función. Entonces, por ejemplo, utilizamos la palabra define otra vez. El nombre que nosotros, bueno, como esto es una función que admite varios parámetros, lo mejor es poner entre paréntesis. Entonces, aquí el nombre de la función, suma dos números, espacio y cada carácter, ¿no? Cada parámetro que va a recibir, perdón. En este caso sería, pongámosle X, Y y Z. No hay que definir que esto es un número, que esto es un número y que esto es una cadena de texto. Por ahora, Racket tenemos que confiar en que pues lo hace solo. Esto define y aquí hay que definir qué es lo que va a hacer la función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos retornar? La suma de X y Y, que son los dos números. Las pruebas. Es importante pues probar. Para probar utilizamos la función check expect. Llamamos aquí la función suma dos números. Le pasamos el número 4, 5 y la cadena que queramos. Esto en realidad no va a pasar nada dentro de ella con la función, entonces puede ser lo que queramos. Y por fuera de esto tenemos que elegir el valor que esperamos. 4 más 5 es 9, entonces 9. Podemos hacer otro. Es más sencillo copiar y pegar. El valor del texto puede ser el mismo, pero si ponemos 10 y 5, bueno, le damos en correr para verificar que esté bien. Aquí nos dice que esperaba el 15. Bueno, aquí no le cambié esto, entonces es 15, el valor que esperamos. Ya viéndolo corregido, nos dice que ambos test pasaron, entonces está bien. Vamos al ejercicio 4. Diseña un programa para calcular la hipotenusa de un triángulo, conociendo el valor de sus catetos. Listo. Es una función porque es un programa. Lo mismo. Entonces, cada que vayamos a hacer una función, tenemos que empezar con el contrato. Autor, Juan Felipe. Ponen sus nombres. La fecha. 27/06 del 2020. Contrato. Lo mismo, el nombre. Le vamos a poner calcular hipotenusa. Va a recibir dos números, dos valores de los catetos, y va a retornar un número, que va a ser el valor de la hipotenusa. Número. Propósito. La descripción, ya saben, esta función calcula el valor de la hipotenusa de un triángulo conociendo el valor de sus catetos. Ejemplo. Hay que poner un ejemplo que sea, tratar de que sea exacto. Entonces sería 3, 9, 16, 25, listo. Entonces si hacemos por ejemplo suma, bueno, calcular hipotenusa y le pasamos el valor 3 y 4, esto debería retornar 5. Recordemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos valores. O sea, 9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. Vamos a la definición. Listo. Entonces, define, calcular, hipotenusa. Y le vamos a dar dos valores, X y Y. Bueno, pongámosle A y B. Y, bueno, aquí va a ir el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que es? Es la raíz cuadrada. Entonces ponemos SQRT D. Y aquí lo que es una suma. Entonces, es la suma de dos valores. ¿Cuáles son esos dos? Lo que vendría siendo a al cuadrado
y b al cuadrado. Listo. Ahora, pruebas. Bueno, prueba, pongamos solo una. Check. Expect. Hay que utilizar tratar de utilizar valores enteros, que no vaya a ser un número irracional, porque si no la función de check expect da error. Entonces hay que tratar de utilizar valores enteros. De ahí viene el 3 y el 4 que yo puse. Vamos a llamar calcular hipotenusa. Le vamos a pasar 3 y 4. Y vamos a esperar el valor 5. Vamos a ver si funciona. Pasó el test, entonces quedó buena la función. Listo, estos son los ejercicios que hicimos el día de hoy en la clase